Pero sí, continuamos en este Algo con R y ya estamos acá con los compañeros, les compañeros de Proyecto Habitar, Gaby Torres, S. Biagioni. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo anda Juan? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿Se todo mojaron bien. hoy? Más o menos, Más o menos. Bueno, como saben, la columna de Proyecto Habitar aquí presente en Algo con R estábamos esperando, así que le damos la bienvenida y cuando quieran y por donde quieran ustedes dirán. Dale. Bueno, hoy proponíamos hablar de los cuidados en las ciudades igual. Este tema en realidad no surge de la nada. Con dos compañeras, con Laura Andolini y Teresa Con, estuvimos la semana pasada en Rosario en el encuentro de mujeres arquitectas, que es un encuentro nacional que se realiza todos los años, en donde arquitectas de todas las provincias nos reunimos para discutir cuestiones disciplinares, pero había un tema, eje importante que se presentaba, que son las tramas de cuidado. Y el encuentro proponía pensar estas tramas del cuidado desde lo común. Eso sumado a una noticia que veíamos publicada en la plataforma, en el portal del CELS, en donde aparecía como que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez el cuidado como un derecho humano. Nos hacía pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados en las ciudades igual? ¿No? Ni hablar lo que pasó en el Congreso, ¿no? El fallo finalmente que detuvo el veto de la emergencia, de la ley de emergencia de discapacidad, que también nos parecía importante, como bueno, este tema y cómo se vincula con cómo habitamos la ciudad, cómo son esos espacios, si están pensados para el cuidado y quiénes son esas personas que cuidan, ¿no? Muy atinado el contexto y muy interesante todo lo que cuentan acerca del encuentro en Rosario para traer el tema, ¿no? O sea, como muchas aristas para abordar esta temática. Claro, tal cual, o sea, más que nada también, bueno, nos trae nuevamente, creo que varias veces tomamos el tema del género como un tema transversal, ¿no? Y la desigualdad de género, que es transversal a todas las disciplinas, es transversal a los distintos grupos que habitamos la ciudad. Entonces, bueno, creo que también es otra forma de entrarle a esta cuestión. Perdón, Gaby, y un paréntesis más, porque hablábamos de emergencia en discapacidad y también está la moratoria previsional, que sin ir más lejos tiene muchísimo que ver con las cuestiones de cuidado, ¿no? Con el cuidado como trabajo, ¿no? Y todas esas personas que no pudieron tener un trabajo formal porque estaban en la casa laburando al cuidado de o una persona menor o una persona mayor, y todo eso también de alguna forma está relacionado con esto de la moratoria, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en el encuentro participamos muchísimas arquitectas, creo que se inscribieron alrededor de 600 arquitectas, hubo distintas disertantes, entre ellas la arquitecta Zaida Mushi, que es una arquitecta argentina, radicada en España durante muchos años, y ahora actualmente viviendo en México. Ella es doctora en urbanismo y es una referente que nos ayuda a pensar la cuestión de género en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Y fundamentalmente la perspectiva de cuidado. Entonces, nada, voy a traer algunos datos que presentó Zaida y algunas reflexiones que también fueron como un poco disparador para pensar esto. Pero esto que decías recién de la moratoria, hay un dato que es concreto, que entiendo que es de ONU Mujeres, que sale de ONU Mujeres, que el 70% del tiempo de nuestra vida está destinado a las tareas de cuidado, ¿no? 70%, es un montón. Y, bueno, esto naturalmente se asigna al género femenino, ¿no? Las tareas de cuidado, los cuerpos feminizados. Y entonces pensábamos, bueno, ¿esto cómo se incorpora a las políticas públicas? ¿Cómo se incorpora a las políticas urbanas? Porque finalmente lo que se presenta, hablamos de este porcentaje, los cuidados son universales, y cómo se resuelven hoy por hoy demuestra que
la forma no es igual, ¿no? Hay una gran desigualdad en cómo, en esta sociedad, sobre cómo se aborda la cuestión de los cuidados. No hay igualdad. Por eso, bueno, se refuerza esta idea de vivimos en una ciudad desigual, pero no podemos naturalizar que eso es así. Tenemos que ponerle nombre y apellido a los problemas y ver de qué manera, qué sociedad necesitamos, qué Estado necesitamos para trascenderlo. Sí, que socialmente, históricamente hubo muchas mujeres y colectivos de mujeres que han luchado por los derechos, sobre todo por la búsqueda de la equidad en esos términos, y desde el 2015, ¿no? Con el Ni Una Menos hasta hoy, hubo dinámicas que han transformado sobre todo las cuestiones productivas y reproductivas en nuestra sociedad argentina, que tuvo impacto también en distintas ciudades y sociedades del mundo incluso, pero todavía sigue siendo una lucha, ¿no? Con un montón de cuestiones que ahora vamos a precisar un poco. Bien, sí, adelante, como ustedes quieran. Yo no les quiero quitar tiempo ni ritmo, pero está súper interesante, la verdad, todo lo que trajeron, así que adelante con los puntos de desarrollo. Sí, capaz como una cuestión más que se discutía en este encuentro que traía Zaida es que nuestra vida está organizada en 4 esferas, ¿no? La esfera productiva, la reproductiva, la propia, que sería la del individuo, y la comunitaria. Y usualmente la productiva es la que en teoría ocupa más tiempo. Sin embargo, si miramos el porcentaje que mencionábamos antes, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa con las otras esferas? ¿Qué lugar ocupan? En esta lógica patriarcal de cómo asumimos los roles y la reproducción de la vida, estas otras aparecen como accesorias y para satisfacer algunas necesidades. Pero la cuestión sería que hay que cambiar esa lógica, ¿no? Hay que pensarla, hay que desnaturalizar eso que está acomodado y, no podemos omitir que además hay una opresión histórica que hace que esas otras esferas se vean disminuidas por sobre estructural, digamos. Tal cual. Sí. Entonces, como para ir puntualmente a algunos datos, pensábamos, ¿cómo se manifiesta en la ciudad, ¿no? Los cuidados se pueden ver en distintas escalas, en arquitectura y urbanismo, entonces, ¿qué datos tenemos para identificar eso? Sí, y ahí nos metíamos en los espacios de cuidado, ¿no? Los espacios donde habitan las personas que demandan los cuidados en los distintos grupos etarios, ¿no? Entonces, hacíamos un relevamiento a partir de los datos estadísticos de la ciudad de Buenos Aires, en donde los espacios de cuidado del nivel inicial, tanto los educativos como los no educativos, ¿no? Nos referimos a guarderías, a jardines de infantes, maternales, hogares de niñas. Existen cerca de 400 del sector estatal, de los cuales el 40% está en la zona centro, el otro 40% en la zona sur y solo el 20% en la zona norte, ¿no? De los estatales. En relación al sector privado hay una cantidad similar, ¿no? Son cerca de 470, de los cuales el 60% está en la zona centro, un tercio en la zona norte y el resto en la zona sur, ¿no? Entonces, la zona centro se reconoce como la mejor servida en términos, ¿no? De los espacios para el cuidado de las niñeces y las infancias, y entre el sector estatal y el privado, el sector estatal tiene mayor presencia en la zona sur y el sector privado mayor presencia también en la zona norte, ¿no? A esto también se suman los espacios de cuidado, los centros de cuidados que también son estatales, que son 45 en la ciudad. Ahora, cuando vamos a los adultos mayores, hay una disparidad muy grande, ¿no? Referido también a esto que traías, ¿no? Sobre la ley de moratoria, el veto que se está discutiendo sobre el bono actual, todo lo que implica eso. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los estatales, que son los centros de día de adultos mayores, son 31, y hay estos centros de jubilados que en realidad pertenecen al sector comunitario social, existen cerca de 300, ¿no? De los cuales solo 11 están en la zona norte. Claro. El resto está en la zona centro y zona sur también, ¿no? Ahí también hay una cuestión que se espacializa. Y ahora, cuando vamos a los espacios de hogares permanentes, ¿no? A los hogares de adultos mayores permanentes, hay solo 5 hogares públicos, y del sector privado son 454, de los cuales 300 están en la zona centro. Entonces, de nuevo, ahí hay una
cuestión en donde el Estado de alguna manera también decide en qué zonas tiene mayor presencia y en cuál no, y además a qué sector atiende mejor, ¿no? Por ejemplo, el sector de los adultos mayores, no hay hogares permanentes prácticamente del sector público, ¿no? Se resuelve del sector estatal. Sí, estos datos en realidad lo que manifiestan es una realidad de esta diferenciación entre norte y sur y cómo está prevista la ciudad en términos generales y en particular cómo se accede a este sistema que supone que tendría que atender la cuestión de los cuidados desde el sistema público. Además de esto, desde la ciudad de Buenos Aires en distintas gestiones se fueron generando algunos programas que más que programas lo que veíamos es que son como guías metodológicas, ¿no? Hay algo local, digamos, o sea, a nivel ciudad. Sí, o sea, en términos generales hay una reducción muy significativa en términos políticos de programas con perspectiva de género y con perspectiva de cuidado. Sin embargo, hace alrededor de 4 años se desarrollaron algunas guías metodológicas para, por ejemplo, el diseño de espacios públicos con perspectiva de género y diversidad. Se generó un índice de calidad urbana con perspectiva de género. También se armó una guía de planificación de transporte con perspectiva de género, que acá participó un colectivo catalán que se llama Punsis, que también trabajó con Zaida Moushi. O sea, Barcelona es una ciudad en donde hay múltiples programas de perspectiva de género, entonces hay una experiencia, pero bueno, también hay una realidad que es bastante distinta a la de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, estas guías, si bien tienen aspectos que son muy interesantes y valiosos para tomar como referencia, tienen una cuestión de que abordan, por ejemplo, la movilidad cotidiana, identificando la diferenciación de quienes llevan adelante tareas de cuidado y cómo se mueven. Por ejemplo, valoran que tienen una movilidad mucho más sostenible, ¿no? que quienes llevan adelante tareas productivas, porque, no sé, el 51% se mueve en transporte público, el 28% a pie. Claro. Sin embargo, estas guías finalmente no son vinculantes. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, se diseña una plaza y no necesariamente hay que tomarlo. O sea, es una referencia, pero según el gobierno, es como una guía para el gobierno que esté al frente. Entonces, bueno, esto también nos hacía pensar, las guías están buenas, traen referencias, traen casos de estudio, pero hay que pensar de otra forma, de una forma situada. Hay que pensar un Estado que, un Estado local que incorpore la voz de distintos actores. Nosotros entendemos, por eso empezábamos diciendo, bueno, vivimos en una ciudad desigual, claro, y lo que hace falta es pensar otra lógica de producción del espacio y otra lógica también, otro Estado, ¿no? En donde se incorporen esta multiplicidad de voces. Creo que en estos reclamos, el de la ley de emergencia en discapacidad, yo creo que es una prueba de la necesidad de identificar cuáles son esos otros actores, las múltiples necesidades y propuestas que se pueden construir colectivamente, ni hablar del impacto de la lucha colectiva, ¿no? Esto de la vigilia, ¿no? De poner de manifiesto y hacer público un problema que además muchas veces queda en lo privado, ¿no? Entonces eso me parece que es algo transformador. Gaby, la verdad que interesantísimo lo que trajeron para hoy, y muy atinado para el contexto en el que estamos. Les agradecemos. Gracias como siempre por venirse aquí, por estar presentes, y de mi parte les tengo que decir que nos tenemos que ir ya, nos estamos yendo del aire, nos van a echar en cualquier momento porque se viene bajo el volcán. Agradezco una vez más al compañero Emma Coria y a Sole Vázquez en la operación. Mi nombre es Juan Palavecino y nos vemos a la salida, porque la salida siempre es colectiva. Chau, chau.